Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy tenemos a un invitado especial que se llama Francisco Sierra del Pino y es Manager Energy System en la empresa Wellness Tech Group. ¿Y por qué hoy hemos invitado a Francisco? Porque vamos a hablar de las Smart Cities y de los sistemas de telegestión. Y más en concreto, el título de esta tertulia se va a llamar Sistemas de telegestión, Smart City, presente y futuro. Buenas tardes, Francisco. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir y nada, Francisco, hoy lo que voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar y principalmente lo que vamos a hablar esta tarde es dar, digamos, unos conceptos o una introducción a lo que serían las Smart Cities, los sistemas de telegestión para luminarias de alumbrado público, para los municipios, porque al final es una tecnología que tiene un recorrido ya de varios años, pero es una tecnología que todavía se está implantando, todavía hay mucho desconocimiento y creo que es bastante interesante que demos una interpretación de en qué consiste toda esta tecnología. Perfecto, estupendo. Así que nada, Francisco, vamos a Encantado. empezar con la primera pregunta. Y la primera pregunta a nivel de introducción sería, es muy sencilla, ¿qué es una Smart City y qué es un sistema de telegestión para alumbrado público? Perfecto. Pues las Smart Cities, ciudades inteligentes, no dejan de ser esas ciudades a las que se dota de tecnología a las infraestructuras con las que se presta servicio a los ciudadanos. El objetivo de aplicar esta tecnología es tratar de ser más eficaces y más eficientes en ese desempeño o en esos servicios que se ofrece a la ciudadanía. Concretamente, los sistemas de telegestión de alumbrado público no deja de ser una herramienta tecnológica, por supuesto, una herramienta de control y de gestión del alumbrado público. Bien, una forma bien de centralizar todo el control y toda la gestión de un alumbrado público en un ordenador. Perfecto. Vale, eso sería el resumen de lo que sería cuando hablamos de Smart Cities, hablamos de que el resumen principal es obtener los datos de las luminarias en un ordenador, ¿no? Básicamente, el tener todos los datos o el objetivo es que todo lo que tiene que ver con un alumbrado público, con la gestión de un alumbrado público, bien, poder concentrarlo en la misma herramienta, herramientas que además está interconectada con otro tipo de herramientas, bien, de otro tipo de soluciones tecnológicas para otro tipo de servicios, porque al final de un modo o de otro, todo está vinculado. Parece que el alumbrado no tiene nada que ver con los residuos, no tiene nada que ver con los edificios, con la movilidad. Bueno, con la movilidad seguramente todo el mundo va a hacer una asociación más rápida, ¿no? Pero al final todo está interconectado. Entonces, efectivamente, como decíamos antes, se trata de dotar a las infraestructuras con las que se presta servicio, bien, dotarlas de tecnología, intercomunicarlas entre sí, bien, para mejorar el modo en el que se prestan los servicios. Y, por supuesto, obtener una información que antes no se obtenía. Bien, al final un poco es hacer como una radiografía de cada uno de esos servicios para localizar cuáles son los puntos de mejora. Sí, Tenemos esa máxima que dice que solamente se puede mejorar aquello que se puede medir. correcto. Pues Vale. precisamente con este tipo de sistemas para Smart City lo que hacemos es medir donde antes no podíamos medir para tener información que antes no teníamos. Vale, y ya con esa Correlacionarse, información. Vale. Sí, correlacionarla te y decía que con esa información poder hacer actuaciones. efectivamente. Vale. Y concretamente, un sistema de telegestión, al final se trata de aglutinar toda la información de los alumbrados públicos en un mismo software, una misma plataforma de gestión, bien, para poder bueno, pues, hacer una gestión integral de todo lo que es un alumbrado público. Vale. Perfecto. Entonces, Francisco, pasaremos a la siguiente pregunta, que sería, ¿por qué es conveniente implantar estos sistemas y qué beneficios se pueden obtener de un sistema de telegestión implantado en una red de alumbrado público? Pues, por supuesto, es muy conveniente implantarlo. De hecho, bueno, pues, ya desde hace muchos años se ha identificado y
Lo que ocurre es que a la hora de hacer realidad este tipo de proyectos, pues hay más variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Y son las que al final ralentizan su implantación. Como decíamos, es totalmente conveniente implantarlo y, bueno, las ventajas, un poco lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Es poder ver, poder saber lo que antes no sabíamos, lo que antes no conocíamos, para ver dónde podemos mejorar. Facilitar y dotar a los gestores de alumbrado público de herramientas, bien, para poder mejorar el modo en el que ellos desempeñan su trabajo y, sobre todo, la manera en la que se ofrece el servicio a la ciudadanía. Al final no nos olvidemos que estos son servicios públicos, servicios que se ofrecen a la ciudadanía para una mejor convivencia. Ahora vamos a tratar de hacerlo mejorando los servicios, bien, reduciendo al mínimo posible el consumo de recursos. Vale. Y podría decir, por hacer un pequeño resumen, digamos que el principal objetivo sería optimizar los recursos energéticos. Eso supondría obtener los mayores ahorros energéticos en cuanto a la factura de la luz. ¿Y qué otros, es decir, brevemente, qué otros beneficios podríamos tener con sistemas de telegestión? Bueno, hay ahorros directos, evidentemente, en la factura, la optimización, fíjate, solamente en la optimización del horario de encendido y de apagado, Vale. adaptar la hora o adecuar la hora de encendido y de apagado en función de las necesidades reales en cada punto de la ciudad, solamente eso aporta un ahorro directo en la factura muy, muy importante. Pero Vale. hay más elementos. Quizás algo más difíciles de monetizar o de cuantificar económicamente, pero que evidentemente también están ahí. Estamos hablando de la optimización o una mayor eficiencia en las labores del trabajo. A la hora de hacer un desempeño de mantenimiento, pues evidentemente si cuentas con información de partida, pues todo eso que tienes avanzado. Entonces, si puedes aunar toda la información referente a un alumbrado público en un mismo software de gestión, evidentemente vas a optimizar mucho el modo en el que das el servicio y, por supuesto, también adecuar y adaptar este servicio a las necesidades reales de la ciudadanía. ¿Bien? Se trata al final de un servicio muy esencial, evidentemente, eso nadie lo pone en cuestión. Hay que encender a la hora a la que hay que encender, cuando la necesidad bueno, pues, así lo marca. Del mismo modo que hay que apagar a la hora a la que hay que apagar y no tenerlo más tiempo de la cuenta. Y el análisis de cómo se comporta un alumbrado público durante su funcionamiento es vital para esos gestores de cara a una optimización de su gestión. Vale. Perfecto, Francisco. Pues entonces pasaremos a la siguiente, que es, ¿qué opinas sobre el camino que ya se ha realizado hasta ahora y cómo crees que se debe actuar de cara al futuro en la telegestión del alumbrado público? Pues bueno, la verdad que hay que reconocer la labor que se viene haciendo desde todos los ámbitos. Siempre la implantación de elementos nuevos, el ser humano por sí mismo, en cierto modo y por naturaleza, es reacio a determinados cambios, ¿no? Entonces, poder haber llegado al punto en el que estamos a día de hoy, oye, hay que reconocer el esfuerzo que todo el mundo ha hecho. Pero igualmente hay que identificar cuáles han sido aquellas vías de trabajo que han podido ser optimizables, ¿no? Entonces, si bien hemos hecho un recorrido bueno, un recorrido interesante, donde se ha implantado en muchísimas zonas, seguramente ahora toca dar una vueltecita más de tuerca y, en primer lugar, hacer un mejor análisis previo a su implantación, bien, y sobre todo, eso seguramente es responsabilidad de aquellos que nos dedicamos a esto, tenemos que ser más ágiles en la transferencia de conocimiento. Me explico. Más allá de que las soluciones puedan ser más o menos intuitivas, es importantísimo darle el conocimiento a aquellas personas que después vamos a poner al volante de este tipo de herramientas. ¿Para qué? Para que le saquen el mayor partido posible. Si bien se está implantando en muchísimas ciudades, incluso hay determinados organismos que están ya no solamente implantándolo, sino haciendo un modelo de gestión unificado y centralizado que todavía le da una mayor eficiencia a esta gestión, pues seguramente, o algo que yo vengo percibiendo desde hace tiempo, no se le está sacando el rendimiento que verdaderamente este tipo de herramientas tiene. Vale. Entonces, de cara al futuro, bueno, pues por supuesto, continuar con el mismo ritmo o incluso ampliar el ritmo,
A mi gusto también separarlo de la implantación de la tecnología LED. Tradicionalmente la implantación de sistemas de telegestión ha ido siempre de la mano de proyectos de renovación o de cambio de luminarias, ¿no? Cambiar tecnologías convencionales por tecnología LED. Y ya se incluían en los pliegos, oiga, o bien como mejora o bien incluso ya como exigencia, la implantación de un sistema de telegestión. Yo soy de la opinión, y además coincido con muchos profesionales del sector, seguramente es interesante antes del cambio a LED, que es muy importante porque es lo que genera los verdaderos o los grandes ahorros, seguramente es interesante implantarlo antes. ¿Por qué? Porque tú así tienes registro de cómo era el comportamiento con las tecnologías convencionales y lo vas a poder comparar con los registros que se generan una vez implantado la tecnología LED. De hecho, todos los proyectos de alumbrado público, como no puede ser de otra forma, además de una serie de estudios luminotécnicos para garantizar que los niveles de iluminación se ajustan a normativas, todos van acompañados de una auditoría energética. Fíjate, parte de la auditoría energética ya la tendríamos si se hubiera implantado con anterioridad los sistemas de telegestión. Dicho esto, cualquier momento para implantarlo es bueno. ¿Cuáles son los siguientes pasos que creo que se deben de seguir dando? Por supuesto, seguir implantándolo. ¿Bien? En segundo lugar, hacer una muy buena selección de qué tipo de sistemas de telegestión vamos a implantar. Y en tercer lugar, y eso ya es responsabilidad de los profesionales de este sector, hacer una mayor y mejor transferencia de conocimiento para que los profesionales de la gestión del alumbrado público le saquen verdaderamente jugo a estos sistemas. Vale, digamos que en resumidas cuentas, dar más formación a los técnicos que gestionan la red de alumbrado público de cada municipio y digamos que la tecnología siga evolucionando para que cada vez se siga implantando más en más municipios. Independientemente de que las luminarias se sustituyan por la tecnología LED o no, es decir, lo importante es poder medir para después obtener resultados y poder mejorar. Efectivamente. Y fíjate, aquí entraría también, digamos, en acción, por decirlo de algún modo, y que yo creo que debiera de ser muy interesante y es importante que también empujen desde esa parte todo el colectivo de ingenierías, consultorías. Fíjate que con la implantación de este tipo de sistemas, hombre, no te voy a decir que les genere una nueva línea de negocio, pero casi. ¿Por qué? Porque van a tener las herramientas para poder hacer su trabajo de gestión energética, asesorando, dando servicios de consultoría a los ayuntamientos de cómo, en base a la información que ellos ven de su alumbrado, pueden mejorar y optimizar los consumos y los recursos destinados a este tipo de infraestructuras. Vale. Perfecto, Francisco. Pues vamos a la última pregunta de esta primera parte, que es una parte introductoria, para que quien nos vea pueda tener un concepto de qué es una Smart City, qué es un sistema de telegestión, cómo se está aplicando y qué beneficios podemos obtener de esa implantación. Y la última pregunta de esta primera parte sería, ¿por qué se dice que la telegestión del alumbrado público son los cimientos sobre los que construir las Smart Cities? Mira, todos los sistemas de Smart City al final se basan en sensorizar algo, tener información con sensórica, transferir esa información y gestionarla en una plataforma, ¿no? Sí. Si nos vamos a la primera parte, a esa parte de sensorización, de obtener el dato, cualquier tipo de sensor, cualquier tipo de elemento con el que vamos a obtener esa información, va a requerir de dos elementos principales. Uno es alimentación, Correcto. electricidad. Y otro es una infraestructura de telecomunicaciones a través de la cual mande esa información que ha recibido. Nos encontramos con que con una infraestructura de alumbrado público dotamos esta primera parte. Es decir, las infraestructuras de alumbrado público ya están creadas. Tenemos farolas cada 25 o cada 30 metros. Sí. Con lo cual, es una infraestructura que ya hemos creado. Lo único que tenemos que hacer es poder dotar de tensión 24 horas al día esa infraestructura, evidentemente sin tener las luminarias encendidas. Con lo cual, esa alimentación de esa sensórica de la que hablábamos, ya lo estamos cubriendo.
Y en segundo lugar, la misma infraestructura de telecomunicaciones que utilizan las luminarias, bien, para comunicarse con su vertical concreta, con su plataforma vertical de gestión, puede ser utilizada por otro tipo de sensórica, ¿vale? Para sus funciones concretas. Entonces, al final, con el alumbrado público, vamos a poder dotar del punto de partida a cualquier otro tipo de actuación que se quiera hacer. Vale. Por eso, entre otras cosas, digamos, es un poco como la base. Más allá de que, bueno, por distintas cuestiones se haya empezado en el objetivo de ser energéticamente más eficiente, pues se ha empezado por el alumbrado, ¿no? Oye, y ya que estamos aquí y ya que vamos a cometer, pues joder, vamos a aprovechar el momento, bien, y vamos a hacer que esto que estamos haciendo ahora sirva de base para otros elementos que vayamos a hacer. Para otros elementos alternativos al alumbrado. Pero lógicamente, claro, como el alumbrado público tiene un gran porcentaje del consumo energético de un municipio, se ha empezado por ahí, ¿no? Claro, también es cierto que, bueno, pues las tecnologías LED, que ya llevamos pues, en torno a 20 años o más de 20 años implantándolo. Son tecnologías maduras. Pedía el alumbrado público, junto con el cambio a LED, oye, algo más para poder hacer. Entonces, bueno, al final siempre hay que empezar por algo. Correcto. Y por suerte, pues hemos empezado por el sector del alumbrado público. Vale. Perfecto, Francisco. Pues por mi parte, lo que sería la primera entrevista a nivel introductorio sobre qué es una Smart City, en qué consisten los sistemas de telegestión. Por mi parte, la entrevista ya estaría terminada, no tendría más preguntas y sí que en la siguiente vamos a profundizar más sobre, digamos, más técnicamente sobre qué conceptos tenemos que tener en cuenta para realizar este tipo de implantaciones, este tipo de instalaciones, para obtener los beneficios que has comentado. Perfecto. Así que nada, Francisco, un placer por estar hoy con nosotros y nada, nos vemos en la segunda parte. El gusto es mío y, bueno, pues encantado, bueno, agradeceros que nos deis espacio para este tipo de cuestiones. Nosotros estamos encantados con hacerlo, con participar de este tipo de cuestiones y oye, todo lo que podamos aportar, pues, vale, fantástico. Perfecto, pues muchas gracias, Francisco. A ti, Joaquín, un saludo.